Crecí en un pequeño pueblo al sur de Veracruz, un lugar tranquilo donde todos nos conocíamos y las historias de lo sobrenatural se contaban como si fueran anécdotas cotidianas. Entre todas, había una que se repetía generación tras generación, la historia de la mujer de rojo. Por las noches, en los campos alejados del pueblo, algunos aseguraban haber visto a una mujer vestida con un elegante vestido rojo, pero lo que más aterraba no era su atuendo, sino la forma en que aparecía. Decían que no caminaba, sino que flotaba a unos centímetros del suelo, deslizándose silenciosamente entre la maleza. Otros, con mayor horror en sus voces, juraban que la habían visto rodeada de llamas, como si estuviera ardiendo en un fuego que, inexplicablemente, no la consumía. Los más viejos del pueblo advertían a los niños que jamás se acercaran si llegaban a verla. Contaban que aquellos que intentaban seguirla o mirarla por mucho tiempo terminaban desapareciendo por días o volviendo con la mente trastornada, murmurando cosas sin sentido. Una historia en particular me quedó grabada. Un hombre, un trabajador del campo, volvía tarde a su casa cuando la vio. La describió como una mujer de cabello largo y negro, con la piel tan pálida que casi brillaba bajo la luna. Lo más perturbador era su rostro, su expresión no era de miedo ni de sufrimiento, sino de profunda tristeza. Él, movido por la curiosidad o por alguna fuerza inexplicable, intentó acercarse, pero en cuanto dio el primer paso, el aire se tornó pesado, y un calor sofocante lo envolvió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus pies no podían moverse, como si la tierra lo estuviera atrapando. Desesperado, cerró los ojos y rezó con todas sus fuerzas. Cuando los abrió, la mujer ya no estaba, pero el olor a humo todavía impregnaba el aire. Desde aquella noche, juró que nunca más volvería a caminar solo por esos caminos. Con el tiempo, los avistamientos de la mujer de rojo se hicieron menos frecuentes, hasta que dejaron de contarse por completo. Yo dejé el pueblo hace años y no sé si alguien aún la ha visto, pero cada vez que regreso, no puedo evitar mirar hacia los campos, esperando, o temiendo verla otra vez. Las casas antiguas tienen historia, y algunas de ellas parecen negarse a quedar en el pasado. La casa de mi abuelo es una de esas. Desde que tengo memoria, siempre ha habido algo extraño en ella. En las noches, escuchábamos pasos sobre el techo, como si alguien caminara lentamente de un lado a otro. A veces, se escuchaba el sonido de alguien limpiándose los pies en la alfombra, justo antes de que las puertas comenzaran a azotarse sin razón aparente. Una de las noches más aterradoras ocurrió cuando todos mis primos y yo nos quedamos a dormir en el cuarto que alguna vez fue de mi mamá y mis tías. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando el sonido de alguien arrastrando los pies sobre la alfombra nos despertó. Recuerdo haberme incorporado en la cama y ver a uno de mis primos de pie, paralizado, mirando fijamente el centro del cuarto. Los demás también se despertaron justo cuando el arrastre se convirtió en pasos pesados. La puerta estaba cerrada, pero los pasos continuaron como si alguien invisible caminara hacia la entrada de la casa. De pronto, oímos como la puerta principal se abría con un rechinido largo y angustiante, y luego, un portazo que estremeció toda la casa. Pero no éramos los únicos que habíamos experimentado cosas así. Mi mamá, por ejemplo, trabajaba en el despacho de mi abuelo una noche cuando escuchó pasos detrás de ella. Detrás de su silla solo había una ventana que daba al patio. Justo cuando sintió el aire helado recorrerle la espalda, la pantalla de la computadora comenzó a distorsionarse como si un imán estuviera afectándola.
Presa del pánico, salió corriendo y nos pidió revisar el patio. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. En el lodo, justo frente a la ventana, había huellas descalzas, como si alguien hubiera estado parado allí, mirándola desde la oscuridad. Mis primas también vivieron su propia experiencia aterradora. Una tarde, mientras jugaban en la computadora, sintieron un frío inusual y, de repente, el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Asustadas, corrieron fuera del cuarto, pero cuando regresamos a ver qué había pasado, el escritorio estaba en otra parte de la habitación. Era un mueble pesado, imposible de mover sin ayuda, pero ahí estaba, lejos de su sitio original. Tiempo después, mi abuelo nos contó algo que nos hizo dudar aún más sobre la casa. Cuando la construyeron, los trabajadores encontraron restos humanos enterrados en el terreno. Se trataba de restos de tamaño pequeño, posiblemente el de un adulto de baja estatura, con las costillas extrañamente cortadas. El problema es que la casa está en Cholula, Puebla, un lugar marcado por la historia y la desgracia. Durante la conquista, los españoles cometieron actos terribles ahí, y mi abuelo cree que los restos podrían haber pertenecido a una de esas personas. Lo peor es que los trabajadores nunca reportaron el hallazgo, por miedo a que el gobierno los obligara a detener la construcción. No sabemos qué hicieron con esos restos, pero a veces me pregunto, ¿y si nunca los movieron de ahí? El año pasado, mi esposo y yo visitamos la Ciudad de México y rentamos un Airbnb en Coyoacán. En las fotos, el departamento se veía encantador. Un diseño colonial, muebles antiguos, un toque bohemio, pero desde que entramos, algo se sintió mal. Era un departamento pequeño, con un solo cuarto, pero más que acogedor, parecía detenido en el tiempo. Había figurillas de angelitos, discos de los años 60, cuadros pintados a mano que parecían obra de la misma persona. La cama, con su cabecera de madera tallada, se sentía como si hubiera pertenecido a una anciana, y no sé cómo explicarlo, pero tenía la sensación de que todo en ese lugar había pertenecido a alguien que ya no estaba vivo. Esa primera noche, aseguré bien la puerta del cuarto antes de dormir. Era una puerta pesada de madera y no quería tener que mirar hacia la sala oscura si me despertaba a mitad de la noche. Pero a las 3:30 de la madrugada, el sonido de la manija girando con fuerza me despertó. Alguien estaba intentando abrir la puerta. Mi esposo seguía roncando, ajeno a todo. Lo sacudí con urgencia, sin atreverme a mirar hacia la puerta, pero cuando al fin lo desperté, la puerta se abrió. No fue un simple movimiento causado por el viento o por no haberla cerrado bien. Primero se abrió de golpe, como si alguien del otro lado la hubiera empujado con fuerza. Luego, lentamente, siguió abriéndose hasta quedar completamente abierta. El aire en la habitación se volvió denso. Una presencia invisible nos observaba. Lo sentía con cada fibra de mi cuerpo. No había duda, estábamos invadiendo la casa de alguien, y ese alguien no estaba contento. Mi esposo, que había visto todo con sus propios ojos, simplemente me miró, y se volvió a dormir. Yo, en cambio, me quedé en vela, rezando hasta que el sueño me venció. Pero eso no fue todo. Al día siguiente, mientras mi esposo usaba su rasuradora eléctrica, de repente, el enchufe salió volando de la toma de corriente. Fue como si alguien lo hubiera arrancado de un tirón. Cada noche que pasamos en ese lugar, algo extraño sucedía. A veces eran ruidos en la sala, otras veces sombras que se movían en el rabillo del ojo, pero lo que nunca dejó de sentirse fue la energía pesada,
la sensación de que no éramos bienvenidos. Esa experiencia me dejó una lección clara: nunca vuelvas a rentar un Airbnb en una casa vieja, y si lo haces, mejor que no tenga muebles de alguien que ya no está entre nosotros. Escribo esto más como un desahogo que con la intención de asustar a alguien. Crecí en una familia en la que lo sobrenatural siempre estuvo presente, no porque buscáramos esas experiencias, sino porque, según dicen, mi abuelo materno hizo un pacto, y a partir de ahí, nuestra familia quedó ligada a cosas que van más allá de lo que cualquiera consideraría normal. A pesar de todo eso, a mí nunca me ha pasado nada directamente, o al menos, no como a otros miembros de mi familia. Siempre que pregunto por qué a mí no me suceden cosas extrañas, me regañan, me dicen que no es algo que deba buscarse, que no tiene nada de emocionante ni de divertido. Sin embargo, hubo 3 momentos en mi vida en los que lo inexplicable se cruzó en mi camino. Los 3 ocurrieron cuando era muy niño, pero hasta el día de hoy sigo pensando en ellos. La historia me la han contado varias veces mi mamá, mis tías y mis abuelas, antes de que ellas partieran. Dicen que cuando tenía 6 meses, algo intentó llevarme. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuela paterna. La casa era pequeña, pero el terreno enorme. Mi cuarto estaba en la parte trasera, un poco alejado de la casa principal. Aquella noche, mi mamá se despertó sobresaltada. Algo no estaba bien. Extendió la mano por instinto, y su corazón se detuvo. Yo no estaba en la cama. El pánico la invadió, se incorporó de golpe y empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Sus gritos despertaron a todos en la casa. Corrieron hacia el frente, como si ya supieran hacia dónde mirar. Y ahí estaba yo, a pocos metros del portón de la entrada, dormido, en perfecto estado. No tenía un solo rasguño, no lloraba, no parecía haber sufrido nada, pero mi ropa estaba mojada, me había mojado con un líquido. Mi abuela dijo que por eso me dejaron, que cuando un niño es marcado, las brujas intentan llevárselo, pero si lo marcan antes, lo consideran impuro y lo abandonan. El segundo intento sucedió cuando tenía 1 año. Esta vez, mi mamá y mi tía paterna fueron a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a dejar las cosas de la pañalera y la carriola, mi tía se quedó afuera conmigo en brazos. Entonces, las vio. A lo lejos, a unos 50 metros, había 2 mujeres. Una era altísima y delgada, casi de 2 metros. La otra, pequeña y grotescamente ancha, como si su cuerpo fuera demasiado grande para su tamaño. Vestían de negro de pies a cabeza. Pero lo peor no era su aspecto, lo peor era lo que decían: «Danos al niño, dánoslo, o si no, tú también sufrirás». Mi tía sintió que algo la jalaba hacia ellas. No era el viento, no era su imaginación, era una fuerza real. Se aferró a mí con todas sus fuerzas y empezó a orar. La mayoría de mi familia es cristiana, y en ese momento, fue lo único que pudo hacer. Oró y oró, mientras la presión en su cuerpo aumentaba, mientras su mente se llenaba de terror. No supo cuánto tiempo pasó, solo que de repente, sintió un tirón hacia atrás. Alguien la había agarrado y la había metido a la casa. Cuando los demás la vieron, tenía los brazos y piernas llenos de rasguños. Estaba temblando. Solo pudo decir una cosa: «Querían al niño, no se los quise dar, y me rasguñaron». Después de eso, todo se calmó. Nadie volvió a mencionar a esas mujeres. Pero yo siempre he pensado, ¿qué habría pasado si mi tía no hubiera resistido? Para la tercera experiencia, yo tenía 4 años. Ya era más consciente de mi entorno. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuela paterna, y para entonces,
Mi mamá estaba embarazada de mi hermano. Como siempre, yo dormía entre mis papás. Era muy temprano, quizá a las 6 de la mañana. No podía levantarme hasta que ellos despertaran, así que me quedé quieto en la cama. Entonces, la vi. Una luz apareció afuera del cuarto. Era tan fuerte que atravesaba la pared. No venía de la ventana, no venía de ningún lugar lógico, y sin embargo, no me lastimaba los ojos. Poco a poco, la luz se deslizó hasta la pared detrás de mi mamá y la atravesó como si no existiera. Se quedó suspendida sobre su vientre. No tenía forma definida, pero sentí que me miraba, me observó a mí, luego a mi hermano, luego a mí otra vez. Lo hizo varias veces, como si estuviera decidiendo algo. Después de un rato, dio una vuelta alrededor de la cama, y se fue. No me dio miedo, pero incluso a esa edad, supe que algo estaba pasando, algo que no comprendía. Si te gustaron estos relatos, no olvides suscribirte y darle me gusta. Gracias por acompañarnos en otro video.